Amigos y amigas, estamos con el deseo de conversar con el presidente de la UNE provincial para conocer sobre la marcha que se efectuó el día de ayer en la ciudad de Machala en rechazo a las medidas económicas del gobierno actual. Vamos a conversar con el presidente. Señor presidente, cuéntenos un poquito sobre la marcha que se realizó el día de ayer en protesta a las finanzas del gobierno. Sí, buenos días a Pasaje TV, a ustedes, amigos periodistas, a toda su audiencia. El día de ayer nosotros tuvimos en Machala las organizaciones del Frente Popular, entre esas la Unión Nacional de Educadores, para hacer una manifestación en las calles de Machala para rechazar lo que es el proyecto de ley económica urgente que envió el presidente de la República y que el día 26 de septiembre lo trató la Corte Constitucional, para la cual nosotros presentamos un amicus curiae. En todo caso, queríamos mostrar nuestro descontento en todas las ciudades del Ecuador para que el presidente y más que todo la Corte Constitucional entienda y valore que debe negar ese proyecto. ¿Por qué? Porque resulta que en el artículo 4 prácticamente reforma el 801 del Código de las Finanzas Públicas, en el cual más o menos perjudicaría a la educación en 1.003 millones. ¿Por qué se perjudicaría estos 1.003 millones? Porque resulta que el presupuesto en el año 2022-23 se lo ha prácticamente se ha ejecutado el 38%. Más aún cuando sabemos que en el Producto Interno Bruto del Ecuador se debe asignar 6.000 millones a la educación. Pero bueno, en la actualidad está en 3.100 millones. ¿Eso qué significa? Que si se realiza la planificación con lo que se gastó en el 2022 y en el 2023 el proyecto en lo que tiene que ver a la inversión económica se utiliza el de 2022, se lo prorroga al 2023, significa que se va a perjudicar una gran cantidad de millones a la educación, más aún cuando nuestra ley de educación en el artículo 20 establece que los presupuestos para educación son irreductibles, son irrenunciables y son intransferibles. Eso significa que, un ejemplo, si por A o B motivos en el presupuesto del año 2023 se gastó 200 millones menos, esos 200 millones se le debe agregar al año siguiente y no menorar como lo realiza el presidente o como lo está enviando pretendiendo que la Corte Constitucional le apruebe. Además de eso, se perjudican alrededor de 780 millones a la salud. Se niega en este proyecto prácticamente desconocer alrededor de 1.400, 1.500 millones que debe pagarlo por el 40% de las pensiones para las personas que se han jubilado, y el presidente con eso pues quiere curarse en sano para no cumplir ese 40%, más aún cuando en el año en gobierno anterior del presidente Lazo, del presidente Correa, y luego en el del presidente Moreno se fue disminuyendo. Prácticamente se comprometió en el gobierno de Correa a decir que ellos responderían en cualquier momento si hacía falta, pero sabemos que eso prácticamente es imposible y que ha venido afectando a las pensiones de aquellos que están jubilados y la atención en salud. Y por último también se contradice lo que dice el artículo 50 de la Constitución en cuanto a las enfermedades catastróficas. Prácticamente el presidente indica ahí que para poder atender esos casos de las personas, que es una debacle cuando alguien tiene una enfermedad catastrófica, necesita ser ayudado por el Estado. Más bien el Estado indica que solo se va a comprometer a cancelar el 33%, más no el 100% que establece la Constitución. Por eso decimos y hacemos un llamado a la Corte Constitucional para que niegue este proyecto de ley a los 9 jueces, porque es inconstitucional, porque viola los derechos y garantías del pueblo ecuatoriano en lo que tiene que ver a educación, salud, y también pone en riesgo las pensiones jubilares de las personas que trabajaron toda su vida y que hoy merecen ser atendidos. Esta nueva protesta que ustedes perjudica a casi a todas las personas que son afiliadas al seguro, maestros jubilados, en fin, y ustedes tienen oídos ante las otras
sociedades civiles? Bueno, nosotros venimos trabajando con muchas organizaciones. El asunto es que es un clamor porque no solo va a ser a los maestros el perjuicio, sino a la educación. Y en la educación pública está la mayoría del pueblo ecuatoriano porque no puede de pronto costearse una educación particular y eso va a afectar gravemente. Nosotros hemos venido denunciando que los gobiernos en definitiva no han venido invirtiendo en educación. Instituciones grandes tenemos en los diferentes cantones de la provincia que no han sido atendidos con ningún recurso, sino que simplemente con la autogestión de los padres de familia, de pronto de los docentes que ponen tienen que seguir funcionando. Y eso no puede ser así. Le pedí una audiencia a la señora gobernadora, efectivamente fui a conversar con ella para que poderme reunir con los directores distritales y que ellos digan, bueno, cuánto y cómo va a invertir en cada cantón por este asunto de la inseguridad y de lo que ya se venía deteriorando el sistema educativo, pero hasta hoy no se ha concretado esa reunión. Vamos a seguir denunciando, estamos avanzando un nuevo año lectivo, en la sierra se inició, pero los problemas persisten y tiene que corregirse, más aún cuando está finalizando este gobierno, pero también es posible que haya un presidente en Ecuador y que esa persona sepa de que tiene que atender a estos sectores vulnerables. Muchísimas gracias. Muchas Bien, gracias. hemos escuchado al presidente de UNE provincial sobre la marcha del día de ayer en protesta a las finanzas que tiene el gobierno y perjudicando a los maestros, perjudicando a la educación, también a lo que se refiere a medicina, esto es problemática y que buscan soluciones inmediatas en este gobierno. Con imagen de Marlon Barahona, informó para Pasaje Noticias Luis Solano.